esperando que este año que está empezando nos trate mejor, nuestra salud no se altere y la de nuestros semejantes, nuestras familias, nuestro entorno más íntimo se conserven bien, dependiendo mucho también del cuidado que ustedes les entreguen. Vamos a reiniciar, como decía, nuestro curso con nuestra primera clase, esperando que los problemas sean menores, las interrupciones sean menores y de esa manera trabajemos de lo más agradable en lo que resta de este segundo semestre. Nuevamente, buenos días a todos, buenas tardes a todos y vamos a empezar con nuestra primera transparencia. Bien, como parte introductoria de este curso, como unos 20, 25 años atrás, siempre se hablaba de los parásitos, los mecanismos parasitológicos, el parasitismo, que involucraba naturalmente a todos los agentes microbianos, bacterias, hongos, protozoarios, etcétera, etcétera. La ciencia avanza conjuntamente con el tiempo, los conocimientos se van clarificando y de esa manera hoy en día ya tenemos la microbiología por un lado y por el otro la parasitología, ambos marcando un camino no diferente, sino paralelo, con ciertas diferenciaciones que hacen parecer que fueran dos disciplinas diferentes que en el fondo no lo son. Cambian algunas formas, algunas estrategias de diagnóstico, pero se sigue el patrón universal que es la semiología, la fisiopatología, el diagnóstico diferencial y todos los nuevos conocimientos con el sustento científico adecuado que nos va llevando a que esta disciplina médica cambie permanentemente, se modifique permanentemente, se altere en algunos aspectos, pero que en el fondo no son sino los agentes causales directos o indirectos de las diferentes enfermedades que sufre la raza humana en el mundo. En nuestro país, por ser un país con características muy especiales, muy diferenciales, climatológicas, geográficas, estructurales, sociales, etcétera. Esto hace pues que la medicina tropical, subtropical, tenga una relevancia muy importante en nuestro país y para el mundo. Muchos científicos, muchos estudiosos de las ciencias de la salud pública en el mundo, vienen al Perú a estudiar, a experimentar, a observar diferentes procedimientos que en sus países no se presentan. Y con ello hacen pues que también nuestro país sea conocido como un país muy importante, muy interesante, muy relevante en la patología humana. Entonces, la parasitología, pues, como parte de la ciencia madre, que es la biología, bio, vida, logos, tratado, es el tratado de la vida, que nos orienta a estudiar las diferentes relaciones de dependencia entre el agente parasitario o el parásito en sí y el hospedador o huésped que recibe a estos parásitos. Para ello existen muchas técnicas
que se van renovando permanentemente y que se utilizan hoy en día en las diferentes y amplias formas del estudio de estos microorganismos. Por lo tanto, estudiar estos diferentes parásitos, artrópodos, metazoarios, helmintos, platelmintos, flagelados, etcétera, etcétera, va a realizarse de acuerdo al estrato celular a donde se localizan finalmente. Es decir, en los diferentes lugares anatómicos que van a condicionar como su albergue definitivo, como su lugar donde van a producir sus diferentes manifestaciones clínicas, semiológicas, etc. Todo esto hace que hoy en día los diferentes métodos diagnósticos también se vayan superando, se vayan complementando, se vayan fortaleciendo y de esa manera se entrará al campo de los métodos mucho más específicos, mucho más selectivos para una mejor y pronta diagnóstico de aspectos quirúrgicos o de rehabilitación de los pacientes. Entonces, la parasitología, pues, como parte de la biología, decíamos, se encarga exclusivamente del estudio de los diferentes fenómenos que dependen de todos estos seres vivos. En un sentido mucho más amplio, el parasitismo involucra pues a todos los organismos que tienen la capacidad de vivir sobre seres humanos, ya sea en forma externa o interna. De las bacterias, los virus, los hongos y los parásitos en sí constituyen toda la flora microbiana, benigna o maligna, sobre el ser humano. El campo de la parasitología médica, por lo tanto, está circunscrita al estudio específico de los parásitos llamados protozoarios y metazoarios, que son los dos grandes grupos que afectan al ser humano. También se conocen una serie de nuevos parásitos, aquellos que forman parte de la totalidad de su existencia y viven o dependen de otros organismos. Hablaremos más adelante de estas diferentes formas de parasitismo, comensalismo, simbiosis, etcétera, etcétera, y que generan estadios mucho más complejos en el hospedador. Como antecedentes, entonces, de la parasitología, empezamos mencionando como referencia histórica el año 1681. Como sabemos, Anthony van Leeuwenhoek que es considerado el padre de la microscopía, ya que él fue, siendo un científico empírico, siendo un curioso de la ciencia que nacía en esos momentos, logró observar pues en una serie de materiales biológicos las características parasitarias, la presencia de algunas que él le llamaba animáculos de ese entonces, sobre todo en pacientes con problemas diarreicos, de peritonitismo intestinal, etc. A través de unas lunas, de unas especie de lupas que él creó bajo su inspiración y que tenían el aspecto de un microscopio rutinario para poder observar a través de él todos estos movimientos, todos estos esta dinámica que había dentro de estos fluidos, de estos productos biológicos. Por ejemplo,
ya observaba lo que hoy día es la Yardelambia, las amebas y todos una serie de parásitos flagelados que se movían como peces en el mar, que tienen esa dinámica característica que los diferencia de otras especies. Sin embargo, en muchos años antes ya las culturas chinas, la cultura griega, la cultura egipcia, la cultura persa, ya tenían algunas evidencias ya se hablaba de estos parásitos y lo representaban en sus diferentes manifestaciones y lo relacionaban con enfermedades en el ser humano. En diferentes países o regiones como Persia, Avicena, elaboró un científico llamado Avicena, elaboró un tratado completo sobre la metodología y cómo eliminarlos, estudiarlos, erradicarlos del ser humano. Ya como referencia en la historia de la medicina en el mundo tenemos esta información. Ya en el año 384 a.C., Aristóteles, uno de los grandes estudiosos de las ciencias de la salud, de las ciencias médicas, ya describía algunos helmintos, por ejemplo, intestinales, que pululaban, que se presentaban en los mecanismos de evacuación de muchas personas. Lo mismo que Caleño, otro científico, filósofo, en el año 2700 a.C., también como su relación con médicos chinos, médicos orientales de otros países orientales, ya iban intercambiando ideas sobre estas problemáticas parasitarias. Estuvo de esta manera entre los egipcios, se recuerda mucho a los famosos papiros de Ebers, que no eran sino una especie de cartones que no había en ese entonces, de papeles, de papelógrafos que llamamos hoy en día, donde ellos grababan, describían las características de estos parásitos. Y así ya comienzan a describir características propias de las tenias, especialmente la saginata, de la tenia de solium y muchas otras tenias, la diminuta, etcétera, que ya existían en esa época y comienzan a ser ya observadas y estudiadas. En el mismo libro llamado sagrado como es la Biblia, ya Moisés describe que había tenido ciertas observaciones médicas con las reuniones y discusiones que tenía con los sacerdotes de esa época. Y comienzan ya a dictar algunas leyes sanitarias, algunas estrategias, algunos protocolos que hoy día llamamos sanitarios para poder impedir que las otras poblaciones cercanas, los otros países cercanos, tomaran las medidas preventivas como eran las evitar comer carnes de cerdo, por ejemplo, que estaban infectadas con ciertas piedras que le llamaban, que no eran sino tenias o formas parasitarias características. De esta forma ya se tiene hoy en día la referencia de que ya ellos observaban las diferentes formas de tenia, como hemos llamado, y que produce una enfermedad muy característica hoy en día, que es la cisticercosis.
Van surgiendo nuevos conceptos a medida que va avanzando el tiempo. Ya nace la paleoparasitología, que se encarga ya hoy en día de los diferentes estudios de los sedimentos, de los tejidos momificados, de momia, ¿no? Los huesos, los diferentes coprolitos, los diferentes restos fecales deshidratados y mineralizados, las diferentes características que han contribuido pues al estudio de estos antecedentes históricos de la aparición de los parásitos. Todas estas investigaciones arqueobiológicas han demostrado pues la presencia de protozoarios, la entamoeba histolítica, un parásito, un metazoario muy importante y muy peligroso a la vez. Las eimerias, SP, los arcocistis y todo un grupo de helminthus, platelminthus, nematelminthus, etcétera, que veremos en el transcurso de nuestro curso. La evolución histórica, por lo tanto, nos demuestra, nos enseña, nos ha enseñado y nos sigue enseñando que las diferentes enfermedades parasitarias se suceden, repercuten permanentemente en la salud del hombre y su alrededor y su entorno social. Van a perjudicar en cierta forma la esperanza de vida, la calidad de vida, inclusive al nacer, en el desarrollo de su vida y en el decaimiento de la misma, que van a ser motivadas, producidas por la presencia de estos parásitos y que han causado a lo largo de los años y seguirán haciéndolo índices altos de mortalidad y de diferentes daños económicos a la humanidad. Todo esto debido a que estas grandes cantidades de mortalidad, estos grandes valores estadísticos de mortalidad que inclusive se señalan que son mayores que muchas guerras juntas, estas enfermedades pues van a ser o van a favorecer que las diferencias climáticas, ecológicas, de los diferentes fenómenos demográficos y de la tierra en general, en los países en general, produzcan estas diferenciaciones y apariciones de estos microorganismos, estos parásitos específicamente. Hoy en día ya tenemos conocimiento, pues, de acuerdo a los estudios, a las descripciones de la época, por ejemplo, Wolfgang Amadeus Mozart, entre los años 1756 y 1791, ya padecía de una fiebre muy característica que le producía dolores extremos en las extremidades y le producía hinchazones o edemas, y que parece que murió de una parasitosis muy frecuente de triquinosis, ya que gustaba mucho de ingerir carne de puerco o cerdo y que era poco cocido a la inglesa, como lo llamamos nosotros, cuando se fríe a medio rumbo, a medio porcentaje. Y de esa manera, la larva de trichinella espirales, por ejemplo, que alberga en este tejido de los cerdos, era el que le produjo finalmente
la muerte a este gran personaje del mundo musical como fue Mozart. También otra enfermedad que asola ya empieza a hacer presencia importante, el paludismo, que afectó a grandes personalidades de aquella época. El paludismo o malaria, que somos endémicos de esta parasitosis en nuestro país, fueron afectados Cristóbal Colón, probablemente en sus visitas a nuestro continente. Alejandro el Magno, otro gran guerrero, conquistador universal. A Dante Alighieri, otro gran hombre del arte y la ciencia. Abraham Lincoln, un gran personaje político, uno de los grandes hombres dirigentes de Estados Unidos, etc. Es decir, grandes personajes finalmente sucumbieron ante estas diferentes formas de infección parasitaria. De esa manera, parece que mediante las diferentes técnicas moleculares que hoy día vamos teniendo a la mano, aplicadas a las diferentes formas coprozoicas encargadas o encontradas en diferentes zonas arqueológicas de Chile y Perú, se inicia la búsqueda del DNA y se halló y se ha encontrado el nemátodo Enterobio verbicularis, que es un nemátodo común entre ambos países y es uno de los parásitos más antiguos que se han encontrado en el hombre. Asimismo, también a partir de ciertos segmentos de costilla de una momia hallada en un sitio arqueológico de Brasil, se aisló o se ha aislado el Trypanosoma cruzi, que lleva el nombre justamente de ese estado y de ese estudioso que fue Cruzi. Aquí la clasificación de los parásitos que hoy en día tenemos como esquema casi universal a nivel de estos países. Tenemos los parásitos como son los protozoarios por el lado izquierdo y los helmintos por el lado derecho. Ahí tenemos las clases con sus diferentes agrupaciones de ambos lados, en platelmintos y en rizópodos, enterocigotes, enteroamebas, en los ciliados, ¿no? En los ciliados, en los esporozoarios, y por los platelmintos tenemos a los cestos y a los trematos. Todos ellos los iremos estudiando en el transcurso de nuestra asignatura. Los metazoarios, entre los que se encuentran pues los helmintos, los platelmintos, nematelmintos, tienen una estructura mucho más compleja que los mismos protozoarios, ya que sus células se agrupan formando órganos y tejidos, se reproducen sexualmente y pueden presentar un dimorfismo sexual o ser hermafroditas en algunos aspectos. Son ovíparos, con excepción de algunas filarias o microfilarias y también de la Trichinella spiralis, que se reproducen a través de larvas, básicamente. Ciclo biológico. Siempre ustedes en su terminología médica del día a día, siempre tendrán que hablar cuando estén evaluando infecciones parasitarias de los famosos ciclos biológicos de cada parásito, de cada ente parasitario. El ciclo biológico, entonces, no es sino la ruta de desarrollo, de migración de un parásito, desde su entrada al hospedero u huésped hasta que es eliminado con algún producto biológico o termina viviendo largo tiempo en un estado de latencia, así como tenemos muchos microorganismos, muchos gérmenes
en forma latente, los virus, uno de ellos. También estos parásitos tienen ese tipo de vida. En la parasitología médica, entonces, no solamente es importante conocer los ciclos biológicos para determinar la evolución del parásito en su secuencia o invasividad parasitaria, también su forma infectiva. De esta manera, saber cómo entra al hospedero y cómo toma las características de su forma de multiplicación, tomando detalles de su morfología y de su estructura antigénica, básicamente. La epidemiología, que es una ciencia inseparable, podemos decir, de todos los procesos patológicos, microbianos, fisiopatológicos, parasitarios, inmunológicos, etc. Es en las infecciones causadas por protozoarios, elementos metazoarios, factores, o nos diseña los factores geográficos especialmente que se van a tener en cuenta en la transmisión de un vector artrópodo, ya que los vectores son uno de los agentes, uno de los instrumentos importantes en la transmisión de estas parasitosis. Y también estudiar las situaciones socioeconómicas, sociales, específicamente en los países más infectados por estos parásitos, son aquellos que se encuentran básicamente en vía de desarrollo, cuando tienen deteriorado sus sistemas de salud, sus sistemas de educación, básicamente, donde existe altos índices de pobreza, pobreza extrema, etcétera, donde hay carencia de servicios de agua, desagüe, alcantarillado, luz eléctrica, etcétera, y de esa manera es mucho más vulnerable estas poblaciones en la adquisición de diferentes formas parasitarias. Todo ello hace que el medio ambiente sea un medio ambiente muy susceptible a la contaminación, muy susceptible a las condiciones negativas de respiración, de manipulación de una serie de elementos de trabajo. En estas condiciones sanitarias deficientes es que se produce la mayor posibilidad o disponibilidad, la carencia de agua, especialmente para el uso doméstico, para el uso de consumo humano, y una diferente clases de carencias que eliminan todas las posibilidades de una mejor calidad de vida. Todos estos factores usados, aunados o juntos a las malas condiciones socioeconómicas y nutricionales del ser humano que hemos mencionado anteriormente, van a provocar permanentemente un aumento en la incidencia, en la prevalencia y en la gravedad de estas parasitosis. En América Latina, donde está nuestro país, el Perú, el problema más importante producido por enfermedades parasitarias es en diferentes especies, especialmente en aquellas que se transmiten por fecalismo. La presencia o ausencia de diferentes condiciones para hacer uso de estos procesos biológicos hace que el fecalismo sea en muchos países al aire libre, los famosos pozos ciegos, los famosos espacios o lugares dentro de las mismas zonas semiurbanas o rurales con mucha frecuencia, y que señalan las pautas para la mayor contaminación de estas parasitosis. Todos estos trabajos deben darse prioridad en las diferentes investigaciones relacionadas con estas infecciones.
Todos los grupos etarios más afectados básicamente son los niños en edad escolar, preescolar, y que se encuentran básicamente muy parasitados y que hay que procurar hacer su desparasitación o mantener reglas o conductas de higiene importantes. La Organización Mundial de la Salud, como ente coordinador en el mundo de las diferentes enfermedades que afectan a la población mundial, nos dice que más de la quinta parte de esta población está infectada con algún protozoario o el mismo. Y eso no deja de tener razón, ya que, por ejemplo, en América Latina, en Sudamérica, Centroamérica, Norteamérica inclusive, las enfermedades parasitarias y las grandes conglomeraciones o agrupaciones escolares, preescolares, en un 90% y un poco más se encuentran de alguna forma albergando un parásito. Todo ello hace que los promedios de infecciones parasitarias sea aproximadamente de un 45 a un 48% en la actualidad. Y de ellos se estima que más o menos 1.000 millones de personas estén infectadas, por ejemplo, con Ascaris lumbricoides, con Trichura trichura, 500 millones con Trichura trichura que señalamos, unos 480 millones con entamoeba histolítica y unos 200 millones con Giardia lamblia, por mencionar los más frecuentes. En cuanto a la patogenicidad y virulencia, no son sino dos manifestaciones que demuestran la agresividad y la forma en que se desenvuelven dentro del huésped, dentro del hospedero, estos diferentes parásitos que van a producir enfermedades diversas, deteriorando, alterando la flora microbiana normal, deteriorando los niveles de anticuerpos, deteriorando la producción de células protectoras a nivel humoral o celular. Y de esa manera van fortaleciendo estos parásitos sus estructuras proteicas y sus estructuras de penetración, de invasión, de invasividad, de virulencia, de antigenicidad, etc. La virulencia, por lo tanto, constituye pues una reacción cuantitativa y que tiene características de patogenicidad muy señaladas, lo que constituye a menudo pues una dosis letal media elevada, o como también dependerá del número de microorganismos que producen en muchos casos la muerte, más o menos a un porcentaje del 50% de los animales de experimentación inoculados en condiciones de elementos de experimentación de laboratorio. La Giardia lamblia, por ejemplo, que es un protozoario flagelado muy común en nuestro país, muy frecuente en nuestro país y que básicamente tiene una acción mecánica consistente en adherirse y fijarse al epitelio intestinal, donde va a provocar una serie de manifestaciones estructurales histológicas, hísticas, que demuestran pues su malignidad de estos parásitos. Todo ello va a provocar en el huésped la alteración de sus macrovellosidades intestinales, de su peristaltismo intestinal, que lo va a conllevar a obtener diferentes alteraciones fisiológicas.
como son el deterioro de todo su proceso de absorción, de metabolismo, anabolismo, catabolismo, etc. En el caso de los helmintos, el daño también se debe básicamente a la longitud de estos parásitos y a su variabilidad antigénica, ya que esta variabilidad antigénica va cambiando en las diferentes especies de estos helmintos. De igual manera, va a producir dificultades en las formas larvarias, en la oncocercosis, por ejemplo, sobre todo en países orientales y sudafricanos, donde es muy común y muy alta la incidencia de estos parásitos, con mucho menor porcentaje en los países sudamericanos y casi ausente en muchos de ellos. Sin embargo, las microfilarias, que son constituidas como producto de esta manifestación parasitaria, van a realizarse a través de una serie de manifestaciones inflamatorias febriles que van a desestabilizar el organismo del ser humano. La respuesta inmune, como en todo microorganismo que hemos señalado, va orientado básicamente a que no hay ninguna estructura microbiana, llámese virus, bacteria, hongo, protozoario, metazoario, que al absorberse o al localizarse o al invadir una célula humana, su respuesta va a ser de una manera muy específica, como sucede en este caso particular con los protozoarios y los helmintos, que pueden ser destruidos y eliminados por el cuerpo a través de su primera respuesta inmune, que es la respuesta humoral y en algunos casos la celular. De esa manera hay una autoprotección inmediata a nivel de estos parásitos. Ahí tenemos a los protozoarios, a las formas extracelulares y a las formas intracelulares, donde tenemos la inmunidad humoral por el lado izquierdo y la inmunidad celular por el lado derecho. Tenemos los linfocitos TH4, TH8 y por el otro lado tenemos los linfocitos también específicos incluyendo el interferón a nivel de las formas intracelulares. Y todo ello va a ser debido a la activación inmunológica de las respuestas inflamatorias y de rechazo de estas células frente a sustancias extrañas como son los parásitos. Los mecanismos de inmunidad, por lo tanto, van a ser básicamente en contra de infecciones crónicas por helmintos, ya sea la inmunidad celular como la inmunidad humoral. Ambos van a tener que ver con las características específicas de cada uno de estos grupos parasitarios y que finalmente van a lograr ser fijadas en algunas células de nuestro organismo y allí producir los daños y las invasividades o los grados de patogenicidad en función del estado inmune o de la respuesta que nuestro organismo les produzca. Aquí un cuadrito para que ustedes vean la clasificación actual de los parásitos más importantes clínicamente que ustedes tratarán en el día a día. Tenemos en primer lugar como número 1 a los protozoarios. Dentro de los protozoarios tenemos los que son emisores de cefalópodo, que son las amebas, que será motivo de nuestra próxima clase, donde son parásitos intestinales, la entamoeba histolítica, la entamoeba coli, en el endolimax, iodolimax, etc. Luego tenemos
los ciliados, que son parásitos que se caracterizan por tener cilios, que le da un movimiento muy característico adentro del huésped. Como representante importante tenemos el Bacterium coli. Los llamados flagelados, que son de tejido sanguíneo y demás tejidos. Ahí tenemos la leishmania SP, los tripanosomas SP, etcétera, muy frecuentes en nuestro país, ambas, leishmaniasis y tripanosomiasis. Del tubo digestivo y de genitales también tenemos tanto en el hombre como en la mujer, a nivel de vagina, uretra, muy frecuentes. La Giardia lamblia, las tricomonas, las especialmente de tipo vaginal, las tricomonas hominis, especialmente en el hombre, en uretra, las Llantamoeba fragilis, etc. Muy frecuentes, muy endémicos en nuestro país. Y finalmente los esporozoarios, que es otro grupo importante que tiene que ver con los diferentes formas donde están los esporozoarios, los cryptosporidium, los Pneumocystis carini, etc. La vida de relación entre los seres vivos y su ambiente. Todo esto constituye hoy en día un reto importante, nuevo, ya que nos permite seguir el estudio de esta relación y nos conlleva a establecer posibilidades de diagnóstico, sobre todo epidemiológico, muy importante, muy preciso. Todo el mundo de estos seres vivos está ligado, pues, o está estrechamente unido a una amplia variedad de plantas y animales, que son los vectores, los medios biológicos, que son donde se van a desenvolver independientemente según sus características que tiene cada uno de ellos. Estas necesidades básicas son vitales, ya que van a permitir establecer las relaciones y los problemas relativos a la adquisición de alimentos como fuente de energía y de espacio para vivir, a la producción de nuevas generaciones, nuevas especies, nuevos subtipos, etc. Todo frente a estas dificultades puede ser también que pueden ocasionar algunos factores físicos, ambientales, como alteración de la temperatura, la humedad, el viento, el sol y el ambiente biótico, que está representado por las plantas, animales que ocupan determinados espacios en el desarrollo y en los mecanismos de la adaptación de cada uno de estos. Y todo esto va a dar lugar a una serie de manifestaciones específicas de estos seres vivos y con ello mantener esa relación permanente con su ambiente o hábitat o nicho ecológico. Hay características que se llaman asociaciones biológicas, ¿no? Como en la vida humana tenemos como factores sociales las asociaciones humanas, por raza, por costumbres, por credos, etc. Los microorganismos, los parásitos en este caso, también tienen tipos de asociaciones biológicas. Ello debido a la corriente de su naturaleza, porque estos individuos se agrupan con los de su misma especie o con otros de especies diferentes. Son asociaciones biológicas, por lo tanto, isoespecíficas cuando ocurren entre individuos de una misma especie. Son las llamadas asociaciones biológicas isoespecíficas y que están dentro de este grupo las dos características que son las comunidades donde viven juntos para obtener de esa manera su alimento, aunque conservan sus características individuales. Son homomorfas
y son diferenciales, se diferencian por el sexo. Por ejemplo, los rebaños, las manadas, las bandadas, etc. Y la otra forma son las colonias, que a pesar que viven juntos, son independientes, pero no pueden subsistir por sí mismos. Es decir, todas esas diferencias las pueden conservar y las pueden juntar para que saquen provecho en beneficio de ambas. Cuando estas asociaciones se constituyen entre personas o entre individuos de distintas especies, se llaman asociaciones biológicas, anisas o anipersonales o heteroespecíficas, que van a dar o simbiosis, que son formas de asociarse, de permanecer juntas en ese sentido. Las más importantes dentro de estas asociaciones constituyen el parasitismo, que es cuando un ser vivo, o sea llamado parásito, se aloja en otro, que pertenezca a una especie diferente, que es el hospedador, y del cual se alimenta. Lo que ocurre en nuestro organismo con algunos parásitos que están frecuentes, permanentemente allí. La otra forma es el comensalismo, que también es una asociación de dos especies diferentes que se asocian y solo uno de ellos obtiene beneficios, pero ninguno sufre daño. Ambos permanecen en su integridad morfológica. Y la otra forma es el inquilinismo, que ocurre cuando uno de ellos se aloja en el otro y sin dañarlo y sin depender para su tipo de alimentación en función de él. Y finalmente tenemos el mutualismo, donde la asociación de dos especies diferentes van a realizarlo para un beneficio de los dos, sin lo cual no podrían subsistir. Y de esa manera entonces son características que van a llevar a una convivencia como asociaciones biológicas de estas especies. Los parásitos llamados permanentes, periódicos y temporarios son dependiendo de las formas como pueden vivir en el tiempo, en su desarrollo, en su hospedador. Por ejemplo, la Racemia saginata en el hombre es condición indispensable para su vida. Si esta necesidad dura toda la vida, el parásito se llama permanente o completo. También hay algunos que se ven obligados a estar durante algún tiempo, no total, de su ciclo evolutivo, y se les llama parásitos periódicos. Y por último, se denominan los parásitos temporarios o temporales, los que son parásitos pues, que tienen persistencia de vida en los momentos donde se procuran alimentación, haciendo la compartición con el otro parásito. Los parásitos obligatorios y los accidentales, facultativos. Tenemos las dos formas también, llamados los obligatorios, son los que no pueden prescindir de la vida parasitaria. Tienen que estar siempre inmersos en ese medio. Y son los parásitos facultativos o llamados apofíticos, los que viven sobre la materia orgánica en descomposición básicamente. Se hacen parásitos por encontrarse accidentalmente en un medio favorable para su desarrollo. Esto es lo que sucede con ciertos protozoarios, con ciertas larvas de artrópodos, etc., que pueden parasitar heridas abiertas o ulceraciones en individuos con poca higiene o en estados que permitan su propagación de forma mucho más
Y los parásitos accidentales son aquellos que se implantan transitoriamente en condiciones muy ligeras, muy rápidas y que hacen mellas relativas en el hospedero. Los ciclos biológicos ya hemos señalado anteriormente, ¿no? De acuerdo a las formas y a sus características de estos parásitos de llegar al hospedador, produciendo características pues de diferentes circunstancias y dependiendo de las formas también de presencia inmunológica del huésped. La fuente de infección. Uno de los parámetros que ustedes tienen que evaluar permanentemente y con criterio muy selectivo y muy real son las fuentes de infección de toda enfermedad, sea microbiana, sea viral, sea bacteriana, sea parasitaria, protozoaria, metazoaria, etc. Todas estas fuentes son aquellas pues que permiten o que nos llevan a determinar la infección en el hombre. Estas son básicamente agua y suelo contaminados, importantes en sus antecedentes, en su descripción de sus historias clínicas, en su interrogación. Estas preguntas serán muy importantes. Los alimentos contaminados han contaminado, que han consumido o no, o que están cerca o que consumen con cierta frecuencia estas condiciones. Los insectos hematófagos, si hay o no hay presencia de estos insectos en esas zonas. Los animales domésticos o silvestres que albergan al parásito y que están presentes en los rebaños, cerca de las casas, cerca de las poblaciones, especialmente rurales, donde todavía tenemos ese hábito de convivir con los animales dentro de las mismas viviendas. Y otras personas también, su manera de vestirse, sus ropas que usan, la forma como los desechan, o el medio ambiente, que también dan lugar a estas fuentes de infección. Un medio ambiente contaminado, con basurales alrededor, con depósitos de agua contaminados, etc. Y también las autoinfecciones sanitarios respectivos. Y los reservorios no son sino tanto a nivel del hombre o animales no humanos, que son los que finalmente van a procurar la diseminación de estos parásitos y que van a buscar su hospedador susceptible finalmente. Ahí la palabra vectores, donde el vector puede ser un artrópodo o puede ser otro animal invertebrado que transmite el parásito al hospedador, ya sea por inoculación, por picadura o al depositar el material infectado en la piel abierta especialmente o en las mucosas o por contaminar también alimentos u otros objetos. Estos vectores pueden ser portadores mecánicos, como los que se presentan, ¿no?, con características patógenas al ser transportados en la superficie del vector. El vector puede ser, pues, por lo tanto, un transportador simple, no indispensable, y que pueda sobrevivir en forma natural del agente patógeno, de las moscas, por ejemplo, las cucarachas, etc. Los portadores biológicos son aquellos que tienen las características de parásitos y que evolucionan o se multiplican en ellos, desarrollando alguna de sus fases de evolución y multiplicación en el hospedero o en el huésped. La inmunopatología
que es ya un curso que ustedes acaban de llevar, de terminar, es la que nos va a orientar a estudiar, a conocer, a saber la presencia de parásitos en un huésped, lo que va a inducir su respuesta, lo que va a inducir con fines intensivos, lo cual va a ser siempre la forma de lograrlo. En todos estos casos de la patogenia se va a desarrollar de acuerdo a las reacciones simultáneas o consecutivamente con el proceso defensivo del organismo, especialmente en los parásitos helmintos, ya que son los que tienen más características de invasividad y de vida permanente en la mayor de infecciones crónicas especialmente. La biología molecular, unas palabras de esto, ya que es el arma con que ustedes cuentan ya hoy en día para hacer el diagnóstico molecular, el tratamiento a base de respuestas moleculares con partículas o con moléculas irradiadas o dirigidas en muchos procesos irreversibles que hoy en día se están tratando de contrarrestar. Todos estos estudios, tanto de los clínicos como de los epidemiólogos, han tenido pues la virtud y la necesidad para desarrollar diferentes procedimientos en forma mucho más rápida, más precisos, más eficientes de los diferentes estudios biológicos, del diagnóstico, de la prevención, del tratamiento de las infecciones parasitarias. Las diferentes biotecnologías de este siglo, especialmente de esta última década, se basan pues ya en el uso de los ácidos nucleicos, el descifrado, el estudio de las diferentes moléculas, partículas, de las diferentes concentraciones de aminoácidos, es decir, el genoma humano lo tenemos ya a disposición, pero falta todavía el otro gran mundo, que es el estudio minucioso de cada una de estas estructuras que forma el genoma, las proteínas, los aminoácidos, las enzimas, que son los que finalmente hacen que el parásito tenga sus particularidades, el microorganismo tenga sus particularidades y cambie en muchos casos, como los virus, que tienen la particularidad de mutar, de cambiar permanentemente en forma seguida o alterna, y que hace que no sea necesariamente un nuevo agente, sino solamente el mismo agente, pero con estructuras cambiadas o diferenciadas. Todo eso hace pues que hoy en día se produzcan ya las mutaciones, las clonaciones, la hibridación, etcétera, etcétera. El principio de interés para el médico es una característica que nos lleva a saber cómo medir las características en estos aspectos. Todo ello hace pues que se tengan que hacer los estudios correspondientes en las diferentes secuencias de la función del médico y evitar que se enfermen las personas haciendo los estudios rápidos, los diagnósticos diferenciales precisos y el estudio de los diferentes síntomas y signos en forma eficaz. Ante un paciente, el médico debe saber básicamente cuándo sospechar el diagnóstico de una enfermedad parasitaria. Importante. ¿Qué pruebas de laboratorio le permitirán confirmar o descartar su sospecha? Es decir, pedir lo estrictamente necesario y lo estrictamente adecuado. No pedir una lista de 20, 30, 40 pruebas, que muchas de ellas no van a ser necesarias o no están relacionadas con la patología que usted está buscando o presumiendo. ¿Cuál será el medicamento adecuado y la posología que tendrá que usted que elegir en el tiempo y en el espacio, es decir, en la dosificación para, de acuerdo
a su diagnóstico final. ¿Y cuáles serían los lineamientos preventivos para evitar pues las famosas reinfecciones o los cuadros de cronicidad? Para entender, por lo tanto, estas enfermedades parasitarias, se debe estudiar lo siguiente. El estudiante de medicina y de ciencia de la salud y el médico profesional general o especial o especialista debe saber estudiar primero el parásito o el germen adecuado y relacionado con el factor etiológico. La relación del huésped con ese microorganismo, con ese parásito. La relación de ambos con el medio ambiente, si es en época invernal, calor, otoño, en fin, relacionarlos con el medio ambiente. La patología y la clínica que la enfermedad misma presenta. Los medios de diagnóstico que se disponen se tienen a la mano en forma inmediata y precisa. Los recursos terapéuticos, los mecanismos de prevención, etc. Y por lo tanto, la parasitología médica pues es el área que más ha avanzado en la medicina en cuanto a estas características, a diferencia de otras enfermedades que demuestran unas formas un poco más complicadas para el diagnóstico, para la terapéutica y para la prevención. Por lo tanto, el médico debe saber hacer muy bien a un bajo costo y con medidas preventivas y profilácticas adecuadas. Las modalidades del parasitismo ya completa una serie de características que le vemos en este cuadro para que ustedes lo revisen, donde tenemos el concepto calificado y el nombre en el parásito y en el ejemplo. Por ejemplo, en la primera parte tenemos el nombre accidental, facultativo, obligatorio, donde el parásito por lo general pues es de vida libre, es de vida, pueda hacer vida libre o pueda completar su ciclo que necesita el parásito. ¿No? Ejemplo, tenemos citoplasma capsulato para el accidental, el estercolaris en el facultativo, el virus polio en obligatorio, etc. Y así sucesivamente durante los otros nombres que se dan a continuación y que ustedes lo pueden interpretar básicamente en este cuadro. Los mecanismos de diseminación, tenemos básicamente el material fecal, hablando de enfermedades parasitológicas que se diseminan en el ambiente en diversas formas. Y la importancia es diferente. Por defección al aire libre, todavía muy común en nuestro país. Por el uso de letrinas inadecuadas, por el drenaje defectuoso en los servicios de desagüe, todos los servicios que tienen que ver con agua, desagüe, etcétera. Por riego con agua negra que se utiliza en muchos lugares, estos residuos de aguas estancadas o contaminadas para regar especialmente plantas de verduras, etcétera, vegetales. Por deficiencia en la higiene personal, también es importante el mantenimiento de las medidas de higiene, sobre todo el cuidado en las manos y la protección de la parte respiratoria, boca, nariz, ojos, donde por ahí puede hacer el camino para poder infectarse con estos parásitos. Todo ello procurando siempre que en nuestro país, por ser un país muy especial en climas, en microclimas, mantengamos siempre los cuidados apropiados. El problema del diagnóstico, entonces, ya constituye todo un conjunto de características donde el médico tiene que, primero, ignorar las situaciones de las cuales las enfermedades parasitarias sí se presentan como un problema complejo de diagnóstico diferencial.
Eso tienen que saber, no ignorarlas. No saber, por ejemplo, las situaciones clínicas en las que se debe sospecharse frecuentemente de las enfermedades parasitarias y a su procedimiento más apropiado para establecer el diagnóstico. Y finalmente, no debe ignorar los elementos biológicos y patogénicos que dan todas estas características de las enfermedades. El diagnóstico inmunológico ya está dado hoy en día por la inmunología. Ya hemos estudiado todo un conjunto de características que nos dan todos los procedimientos inmunológicos. La inmunoterapia nos lleva a saber primero toda la inmunología humoral, celular, todo este mosaico antigénico de nuestro organismo para comprender finalmente todos los procedimientos para el tratamiento, para el pronóstico, para la recuperación y rehabilitación final de nuestro paciente. El marco de referencia de todo esto es en nuestro país, especialmente el medio ambiente, que tiene las formas características tanto habitacionales de cada ser vivo, y lo constituye no solamente los elementos físicos y químicos que mantienen ese ambiente físico, sino también los otros fuentes, como hemos señalado, la convivencia con animales y plantas que viven alrededor de la vivienda, alrededor de las personas. Toda una enfermedad parasitaria puede ser originada pues a partir de una población con parásitos que viven en un huésped, que están contaminados y no lo sienten específicamente. Los factores epidemiológicos desfavorables, las enfermedades parasitarias en cuestión de esta población, hacen pues que sea una población más vulnerable, más susceptible de adquirir con más frecuencia estas patologías. Por lo tanto, el desarrollo de una buena cantidad de la población se debe a el aumento de transparasitosis. Todo esto está dado por las condiciones que se dan tanto en los endobióticos ofrecidas por el huésped o con los nutrientes adecuados para el parásito que le favorece su multiplicación. Por el contrario, el desarrollo de una buena intensidad de la población de huéspedes, ya sea reservorios, transmisiones, todo un conjunto de mecanismos biológicos, mecánicos que puedan favorecer las características en la reproducción y supervivencia del huésped frente a estos parásitos. Y finalmente, toda la dinámica orgánica y la dinámica fisiológica del huésped que pueda lograrse en buenas condiciones. La prevención y control finalmente es la que nos va a permitir tener el control de toda la metodología diagnóstica, de toda la metodología terapéutica y de recuperación de nuestros pacientes, cuidando en todo momento, fiscalizando, supervisando las características ambientales, las características de uso personal, las características humanas, las características metabólicas, alimenticias, nutricionales de la población. Todo eso constituye el abanico de prevención y control final de toda enfermedad parasitaria. Y la prevención y control finalmente constituye todas las medidas de prevención importantes para evitar estas enfermedades protozoarias y helmintiasis, que nos van a dar las formas características de todo ello, cuidando los hábitos alimenticios, cuidando las maneras preventivas, las medidas sociales, las protecciones o las disposiciones protocolares que nos van a permitir estar permanentemente en alerta, como se dice en primera fila, frente a cualquier acontecimiento patológico de nuestra población. Todo ello siempre recuerden, prevención y control, más importante que curación.
Muchas gracias a todos. Disculpen, hemos terminado un poquito medio ronquitos. Les agradezco a todos su atención. Gracias. Gracias, doctor.